El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó el establecimiento Don Quique en Canacín y su propietario Enrique Alonso Briceño Ordozales preparó un panucho con huevo acompañado de la tradicional salsa roja picante, que a diario prepara su esposa María Guadalupe Pacheco Cardós. Mientras el gobernador consumía el alimento, Quique relató que el negocio comenzó hace más de 50 años, cuando su difunta mamá vendía los antojitos en el centro de Canacín. Luego rentaron un local en el mercado donde permanecieron 15 años. Después, se vio forzado a dejar el mercado y acondicionar un local al interior de su hogar, y a partir de ese momento, Briceño Ordozales dejó su oficio como taxista para dedicarse al negocio heredado por su madre. El propietario de la lonchería relató a Vila Dosal que desde hace 3 o 4 meses mejoraron las ventas, que es un buen aliciente, porque considera que solo trabajando duro podrá salir adelante. Luego el gobernador cruzó la calle y se dirigió al Tendejón San Juan Bosco, donde fue recibido por su propietaria Teresita de Jesús Correa y Herrera, quien aprovechó para conversar con Vila Dosal. El gobernador disfrutó el tradicional postre conocido como leche quemada, preparado de forma casera por Teresita y por su sabor, que los vecinos compran de forma regular para adquirirlo por rebanada o entero. La comerciante de 64 años de edad externó al gobernador que 2020 fue difícil por la pandemia, que la obligó a bajar la cortina del tendejón para proteger. Añadió a la fecha la situación económica mejoró notablemente. El gobernador conversó brevemente con los vecinos y transeúntes y agradeció a la dueña de la tienda por el rico postre. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.